Hola, bienvenido, bienvenida. Esta es la lección correspondiente de ejercicios, correspondiente a la lección 10 y la lección 11, con nuestro tema porcentajes. Para esta práctica vamos a necesitar los datos que se encuentran en el siguiente archivo. En nuestro archivo correspondiente a esta lección, porcentajes de Team Consultoría, tablas dinámicas. Estos serán los datos que estaremos utilizando para esta lección. Vamos a encontrar al inicio tres grupos de datos con la siguiente información. En datos uno tenemos un registro de ventas, donde se registra el año en número, el valor de temporada, qué vendedor realizó la venta, los productos, que en este caso son frutas y verduras, y una cantidad de kilos vendidas. Estos son los datos de nuestra primer tabla de información. Es el contexto. Para la segunda tabla tenemos un registro de pedidos, donde se registra la fecha en número correspondiente al día, también está el día escrito en palabra, el mes también y la cantidad de pedidos para esos días. Y al final, en datos 3 tenemos un pequeño censo de INEGI para las diferentes entidades, donde se encuentran los nombres de las entidades, en qué año se realizó el censo y cuál es la edad promedio de la entidad que se registró en ese censo. Son simplemente tres campos y estas tres tablas, datos uno, datos 2 y datos 3, serán la información o los datos que necesitaremos para nuestras prácticas. Después de eso, vamos a ver pestañas de totales, bueno, hoja correspondiente a totales, subtotales, comparación, acumulados, ranking, ponderación y las demás operaciones de cálculos porcentuales. Vamos a encontrar también un pequeño recuadro que nos dirá cuáles son los datos que utilizaremos, si los de la hoja datos uno, 2 o 3. Y sobre eso responderemos tanto la sección de ejercicios como la sección de prácticas. Entonces, esta será la dinámica. Vamos a comenzar con los cálculos de los totales. Vamos a encontrar aquí las indicaciones y desarrollaremos con un formato libre nuestros apartados. Aquí en esta sección de esta misma hoja. Entonces, primero, los datos serán los correspondientes a datos uno. Nos dirigimos a datos uno, activamos nuestra tabla dinámica, como ya conocemos. Nos vamos a la pestaña emergente, resumir con tabla dinámica, y en este cuadrito, en lugar de generar una hoja nueva, utilizamos una hoja existente. Se habilita el segundo cuadrito, la segunda barrita, nos vamos a la hoja de totales y colocamos por aquí nuestra pequeña plantilla, nuestro, nuestra tabla de apoyo. Aquí está. Aquí, bueno, se nos fue este valor, entonces solamente seleccionamos y aceptamos. Y ahí está. Me voy a apoyar del cuadrante de suma de kilos para estar copiando esta tabla. También le voy a dar un formato. Aquí se desglosaron los detalles. Bueno, le voy a dar un formato numérico para que sea más fácil de visualizar. Entonces me voy al apartado de números, utilizo separación de miles y cero decimales. Aceptamos, aceptamos y listo. Estos serán los valores que se estarán mostrando de este lado. Suma de kilos, 1.456.000. Y la primera pregunta dirá lo siguiente. ¿Qué productos se vendieron en un total o se vendieron en total por arriba del 8%? Aquí expresamos esto de en total por lo que mencionamos en la primera parte de los resúmenes, que a veces las operaciones no son tan exactas, es decir, puede que diga en total o en suma o, o ya contabilizando todo, etcétera. Entonces aquí, cuando digamos en total, bueno, lo entenderemos como una suma. Cuando diga promedio, pues promedio. O conteo o cuántos, pues bueno, se estará refiriendo al recuento.
y vamos a responder. Para ello necesitaremos copiar la tablita y bajar nuestro campo de producto, porque nos dice cuáles productos. Entonces, bueno, se refiere a estas frutas, frutas y verduras principalmente, donde tenemos los valores. Ahora lo que vamos a hacer simplemente será sacar nuestros cálculos porcentuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualmente, en la columna de los valores, en este caso suma kilos, sacaremos nuestro cuadrito de configuración de campo de valor. Aquí nos va a aparecer, ¿de acuerdo? Aquí nos va a aparecer nuestra información. Y listo, tendremos la suma, el recuento, el promedio, máximo, mínimo y producto. Elegimos la suma, eso se queda tal cual. Y ahora en la segunda sección, en esta segunda pestañita donde dice mostrar valores como, es aquí donde sacaremos los cálculos porcentuales. Seleccionamos clic aquí y ahí va a decir primero sin cálculo. Entonces ya tendremos que elegir, como estamos hablando de los totales, serán estas cuatro primeras opciones. Total general, columnas o filas. Elegimos la que le corresponde. En este caso, la que le va a corresponder puede ser ya sea total general o total de columnas, porque el 100% se va a ir abajo. Entonces, estas dos opciones aplican. Elegimos total general y listo. Ahora ya tenemos aquí el 100%, que es lo que se vendió y cuánto se vendió de cada uno de estos valores, de cada uno de estos productos. Y listo, aquí está. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Los datos siguen siendo los mismos, es decir, aquí se forma el millón y fracción. Millón, el 1.4 millones de kilos vendidos. Es decir, no podemos aplicar de manera precisa, al menos no solo con el cálculo porcentual, un 8% de forma directa, ¿sí? Para esto nos vamos a apoyar del siguiente tema, que será campos calculados. Por ahora, esta pregunta la resolveremos simplemente ordenando de manera descendente sobre la suma de productos y listo. Aquí encontraremos nuestro límite de las fresas hacia arriba, ¿de acuerdo? Como digo, aquí veremos una de las limitaciones en estos cálculos porque no tomaré el valor resultado. Lo podremos hacer después con la herramienta de cálculos en campos o campos calculados. Y ya, con esto llegamos a nuestra respuesta. La pregunta uno tiene esta solución. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Vamos por la segunda. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la temporada con mayores kilos vendidos? Igualmente aquí nos referimos kilos vendidos, es decir, la suma de los kilos. Entonces vuelvo a traer el valor desde aquí, copio la tablita y nos preguntan cuál es la temporada con mayores kilos vendidos. Entonces vamos a desplazar nuestra información de este lado, nuestra tabla. Voy a reducir un poquito este campo y listo. Entonces me preguntan por temporada, pues bajo temporada y listo. Volvemos a aplicar el cálculo porcentual en nuestro cuadrito de configuración. Nos vamos a mostrar valores como. Elegimos igualmente ya sea cálculo de columnas o de total general, total de columnas o total general, porque ambos nos llevan el 100% en la parte de abajo, ¿sí? Si desglosáramos a través de columnas, bueno, ya aplicaría el porcentaje de filas o el total general. Aquí ya simplemente nos apoyaremos con la elección. Ya me salto un poco esta parte y nos vamos con los ejercicios. Y listo. Vean, con esta organización ya podemos resolver la pregunta. ¿Por qué? Nos dicen cuál es la temporada con mayores kilos vendidos. Pues bueno, aquí ya simplemente podemos ubicar, también podemos organizar. Digo, aquí es opcional, pero aquí ya nos va a aparecer que la mayor temporada es invierno. Ujú. Entonces, bueno, voy a ordenar de manera descendente y listo. La mayor temporada con mayor venta va a ser invierno, con un 27.04%. Esta es la ventaja de utilizar
estos cálculos, ya que podemos contestar de manera precisa. Ya no es simplemente una respuesta, sino que nos basamos en una proporción para darle una mayor dimensión a el usuario final de la información. Entonces, ya con esto, segunda pregunta. Vamos por la tercera, que nos dice, ¿quién es más importante? ¿Invierno para 2013, 23, perdón, o el 2023 para el invierno? ¿Y en qué proporción? Esta pregunta, ¿cómo la vamos a abordar? Bueno, en este caso, para esta pregunta, igualmente nos estaremos basando en la suma de kilos. Como les digo aquí, recuerden que tenemos varias medidas. Ahorita la que utilizaremos mayormente será la suma. Pero para esto desarrollaremos, o sea, basándonos en esta comparación, desarrollaremos dos tablas. ¿Por qué dos tablas? Bueno, aquí nos piden la importancia del invierno para 2023. ¿Dónde tenemos 2023? En fecha. Y donde tenemos invierno en el campo temporal, es decir, es información de dos campos. Por lo tanto, realizaremos un cruce. Ujú. Un cruce, colocando en las columnas la fecha y en las filas la temporada. Esto nos va a dar la siguiente información. Hacerlo un poco más pequeño y listo. Nos va a dar la siguiente información. Tenemos un cruce de campos. Voy a aplicar la operación y en esta ocasión vamos a utilizar tanto la total en columnas como el total en filas. ¿Para qué? Para tener justamente nuestra comparación. Voy a copiarlos aquí un poquito donde puedan verse mejor. Y voy a copiar exactamente esta misma tabla con la siguiente diferencia. Que para la parte de la primera tabla estoy colocando el 100% abajo en las columnas, de esta manera. Y en la segunda vuelvo a aplicar el cálculo, pero esta vez lo aplico para las filas, para que el 100% quede de este lado, aquí, de este lado. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos las diferentes interacciones. Nuestros valores en específico, según la pregunta, van a ser, ¿qué es más importante? ¿El 2023 para invierno o invierno para 2023? Entonces tenemos como selección estos valores en específico y donde se cruzan es aquí. Entonces lo mismo aplicamos para arriba y para abajo. Ahí está. Entonces, aquí cuál va a ser la interpretación y por qué nos apoyamos de dos tablas. Porque vamos a comparar, ¿sí? Es decir, si estamos tomando el total del 2023, bueno, en la tabla de arriba, si este es el total del 2023, ¿esto qué implica? Que en el cálculo total al 2023, el invierno le representa el 28%, ¿sí? El invierno le representa el 28%. Este es el nivel de importancia que tiene el invierno para el 2023. ¿Por qué? Porque aquí el total va sobre el 2023. Entonces, esto es lo que le está aportando el invierno, porque estamos bajo su total en columna. Diferencia en la situación de abajo, donde ya ahora estamos hablando del total del invierno. Y al invierno, ¿cuánto le aporta el 2023? Le está aportando solamente el 21%. Por lo tanto, podemos afirmar que es más importante
el invierno para el 2023 porque le aporta mucho más que el 2023 al invierno. Entonces, si esta es una relación donde tenemos ambos conceptos, ¿cuál es más importante? Bueno, es más importante el invierno para el 2023 porque le aporta el 28% que el 2023 para el invierno, porque solo le aporta el 21%. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Es más importante el invierno para el 2023. Y ya expresamos entonces también los porcentajes. ¿Por qué le aporta? Y ya, 28,33%. Mientras que al revés, solamente el 21%. 21% más menos. Ujú. Y listo. De esta manera resolvemos este planteamiento. No es tan común, pero sí nos obliga a apoyarnos de más de una tabla, porque justamente no tenemos que tener miedo a utilizar todas las tablas que sean necesarias para llegar a nuestra respuesta. Muchas veces no son directas o nuestra tabla tiene ciertas limitaciones, pero podremos resolverlo de la siguiente forma. Entonces, tercer pregunta, ya quedó también contestada. Vamos con la cuarta, que va a decir, tomando como base el 2023, ¿qué año tuvo la peor venta? ¿Sí? ¿Qué año tuvo la peor venta y en qué porcentaje es inferior al 2023? Muy sencillo. Vuelvo a apoyarme de la suma de kilos. Como aquí no me habla de porcentaje, no me habla de máximos, conteos mínimos, bueno, igual me estaré basando en la suma y me están pidiendo tomar como base, y aquí puse esta palabrita base también para que fuera un poco más claro, que será nuestro valor de base, es decir, por el que contra el que todos se van a estar comparando. Esto se puede expresar de muchas maneras, pero aquí utilizamos esta forma, dejando como base. Entonces, aquí todos se van a estar comparando contra el 2023, es decir, este va a ser el 100%. Desarrollamos y colocamos nuestro valor aquí. Aplicamos la configuración, entonces con los años paso las fechas a las filas y ahora nuestra comparación se realizará con el 2023. Es decir, ya no voy sobre los totales, ni de filas, ni columnas, ni general, sino que ahora voy solamente sobre el año. Saco mi configuración de mi cuadrito de campo de valor de este lado. Entonces me voy a porcentaje de. Como quiero compararme contra el 2023, bueno, elijo la fecha como campo base y como elemento base el 2023. Acepto y ahora el 2023 se vuelve el 100%. Contra aquí se van a estar comparando. Y justamente, ahora sí podemos resolver la pregunta que nos dice, esta es la base, ya lo hicimos. ¿Qué año tuvo la peor venta? ¿Y en qué porcentaje es inferior al 2023? Es decir, de estos, o sea, tomando como medida de nuestra regla, es decir, es nuestra referencia, nuestra medida, el 2023, este es el 100%, esta es la base. ¿Cuál fue el peor? Bueno, el peor fue el 2020, ¿sí? Y lo podemos incluso ordenar también, digo, es muy útil también en este aspecto. Ordenamos ascendente o descendente, y ahí sí ya es opcional. Aquí creo que quedaría un poquito mejor, ascendente. Y listo, obtenemos hasta arriba el valor que es más pequeño y no en comparación del total general, bueno, el total de columna o el total de años o el total de nuestros datos, sino comparado contra el 2023. Y vemos que le gana en esta proporción, ¿sí? De aproximadamente el 25%. Esto también igual lo podremos reflejar, por ejemplo, con nuestra operación de comparación.
Pero aquí solo nos basamos en los totales. Entonces, bueno, es lo que podemos hacer con estos datos. Y listo. Entonces, esta es la pregunta 4. Queda resuelta. Y esta es la dinámica que vamos a seguir para todos los demás apartados. Después, ¿qué vendedores vendieron más kilos y en qué temporadas? Entonces aquí igual muy sencillo, nos están preguntando por vendedores y temporadas. Copiamos nuestra tabla para tomar vendedores y temporadas y llevamos los valores aquí, a la derecha. Y listo. Reflejamos aquí. Entonces colocamos vendedores y temporadas. Por una parte los vendedores de este lado y las temporadas en las columnas. Aquí igual ya es opcional, ¿no? Si lo pones en un sentido diferente, es totalmente válido. Aplicamos la operación de cálculo, donde como no nos está especificando cuántos, pues bueno, simplemente estamos tomando todos los valores. Aquí sí necesariamente estaremos hablando del total general. ¿Por qué? Porque queremos comparar tanto nuestra variable temporada como nuestra variable vendedores. Es decir, el 100% se va a ubicar aquí. Y para poder seleccionar los valores con mayor porcentaje, también podemos recurrir a un ordenamiento descendente en suma para los vendedores y descendente también para las temporadas. Ujú. Bueno, es lo mismo, solamente que igual le estamos aplicando un ordenamiento diferente para de esa manera tener en esta área los valores más grandes y en esta área los valores más pequeños. No va a ser exacto porque aquí nos estamos basando en criterios combinados, pero será esta nuestra medida. Ujú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el criterio de ordenamiento se va sobre los totales, no sobre los valores que están en medio, pero eso nos va a servir de una pequeña orientación. Y listo. Ya con esto tenemos la información aquí, pues simplemente no nos están pidiendo algún elemento en especial, entonces ya con esto tenemos nuestros resultados. Y aquí pues simplemente, bueno, veremos los mayores valores. En datos totales, quien más vendió fue Mariana y la temporada de mayor venta fue invierno, algo que igualmente ya conocíamos, pero ahora podemos ir desglosando de manera muy particular, siendo la temporada de Mariana en invierno el 7%, el 7,5% de las ventas, aún así superado por el 7,6% de Julia para el mismo año. Ya después en el cálculo general, bueno, ya le gana Mariana. ¿Por qué le gana en otoño, en invierno, etcétera? O sea, ya tenemos este desglose de información. Y ya con esto tenemos resuelta esta sección. Perfecto. Y listo. En esto consiste nuestro ejercicio. Después aplicaremos las prácticas donde podrás poner a prueba lo que hemos desarrollado a través de las lecciones y de estos ejercicios. Vámonos a la pestañita de subtotales y aplica lo mismo. Vean, tenemos aquí entonces los datos que tomaremos, que son los correspondientes a datos uno. Entonces, nuevamente traigo la información desde aquí, datos uno, aprovechando que ya tenemos nuestra tablita de este lado. Y los coloco aquí. Voy a colocar este cuadrito un poco abajo y listo. Tomamos la información de este lado, la copio y ahí está. Ahora vamos a ver qué nos están pidiendo en esta sección. Recordando que estamos con subtotales. Entonces tenemos 3 y 3 preguntas. Está más tranquilo. Ahora, tomando como base el 2022, sí, ahí está, tomando el 22 como base,
¿Cuánto representa la venta de kilos de lechuga en verano? ¿Cuánto representa la venta de kilos de lechuga en verano? Ujú. Queremos saber cuánto representa este cruce en específico dentro de la venta del 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver los valores que nos están pidiendo. En primer lugar, nos están pidiendo la fecha. Entonces, llevo la fecha a las filas. Ahora, aquí lo que aplicaremos serán los subtotales, porque yo no quiero que el 100% esté aquí abajo. De hecho, aquí lo copio. Ahí está. Llevo las fechas y listo. Ahora, yo no quiero que el 100% esté aquí en los totales. Quiero que esté sobre cada uno de los años, cada una de las fechas. Entonces, en este caso, 2022. Entonces, ¿qué hago? Justamente tenemos nuestra operación de subtotales correspondiente que se llama porcentaje del total principal. ¿Por qué? Porque en este caso el total principal se basará en el campo fechas. Ahora, todas las fechas aquí ya se vuelven el 100%. Ya esta es la comparación central. Ya no va a ir por nivel, basándose desde el total general, sino ya todos se estarán comparando contra los años. Y ya sobre esto generaremos nuestro desglose, donde nos pide la venta de lechuga en verano, donde está verano en temporada. Entonces bajamos temporada, contraemos todos los campos, menú, clic de menú, contraer todo y listo. Desglosamos solamente el 22-22 y listo. Sabemos que las ventas correspondientes a verano son del 27%, pero nos piden también la lechuga. Entonces, bajo kilos y listo. Aquí lo tengo. Entonces ya solamente puedo segmentar si así lo quiero. En temporada me quedo con verano nada más, que es lo que me están pidiendo. Temporada. Me quedo con verano. Ujú. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando aplicamos la segmentación? Que perdemos la proporción. Porque recuerden que aquí es porcentaje, entonces si solamente estamos tomando uno, bueno, eso se irá ajustando. Por lo cual, vean, entonces aquí desharemos esta operación. Temporada quedamos con todos y listo. Entonces simplemente aquí sí nos apoyaremos en el puro desglose. Entonces nos fijamos en verano y listo. Y ahora aquí nos fijamos solamente en las lechugas. ¿Cuánto está aportando la lechuga vendida en verano para el 2022? Tenemos los valores, los subrayo y estará aportando nada más y nada menos que el 4%. Entonces esta es la respuesta. Para el 2022, porque esta es nuestra base, ¿cuánto representa la venta de lechugas en verano? El 4.44%. ¿Por qué? Porque aquí se está comparando no con el nivel que le sigue, como serían las otras operaciones de filas principales o columnas principales, sino que aquí nos estamos basando en una sola medida, que es a partir de un campo, no a partir de un total general. Y listo. Primer pregunta resuelta. Ahí está. Vamos por la segunda. La segunda pregunta que dice, ordena por mayor venta de kilos, o sea, la suma, en proporción, las fechas, es decir, los años y temporadas respecto a sus subtotales. Ujú. Las fechas de años, temporadas respecto a sus subtotales. Tenemos que ordenar en proporción, es decir, por porcentajes, los valores de las fechas y temporadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí los campos involucrados son
fechas y temporadas. Muy sencillo. Tomamos nuestra información, nuestra tablita, y la bajamos de este lado. Y solamente expresaremos esto. Fechas y temporadas. Entonces ahí está. Tenemos que bajar fechas y tenemos que bajar temporadas. Aplicamos nuestro cálculo correspondiente. En este caso, ¿dónde queremos que se esté basando? En las filas, ¿sí? Las filas principales, es decir, en este sentido. Por lo tanto, la operación que elegiremos será subtotales de filas principales. Nos vamos al cuadrito correspondiente, elegimos filas principales y listo. Aquí ya tendremos la proporción de esta forma. Y como no nos pregunta por alguna temporada o año en específico, bueno, todo este cuadrito será la respuesta. El total general es el 100%. De eso, ¿cuánto aportó cada año? Al total que le corresponde, es decir, a su siguiente nivel, que sería el total, aquí ya aparece. Y a su vez, ¿cuánto aportó cada temporada a su respectivo nivel? Aquí ya aparece. De esta forma. Todos con su respectivo subnivel. Y estos son los porcentajes. Y listo. Con esto, simplemente la organización, ya tenemos resuelta la pregunta 2. Vamos por la tercera, que nos dice, compara para cada vendedor, ojo, todos los vendedores, cuánto aporta cada año y cada temporada. ¿De acuerdo? Comparamos para cada vendedor cuánto está aportando cada año y cada temporada. Nuevamente, tomaremos nuestra información de esta forma. Comparemos para cada vendedor cuánto está aportando cada año y cada temporada. De esta manera, para cada uno de nuestros vendedores y cada uno de nuestros años. Tomaremos este valor y listo. Lo agregamos de este lado. Vamos a desglosar por una parte nuestro vendedor en columnas para ver cuánto aporta para cada vendedor, nuestra temporada y nuestro año. Cada año y temporada. Entonces son los valores correspondientes a fecha y temporada. ¿De acuerdo? De esta manera. De esta manera estaremos desglosando nuestros valores. Y nos basaremos en nuestro cálculo correspondiente. Es decir, cada vendedor representará el 100%. Lo agregamos desde aquí y listo. Mostrar valores como. Nos vamos al cálculo de filas principales y listo. De esta manera, el 100% se vuelve nuestro vendedor y así podemos ver cuánto está aportando a su vez cada año. Pero, ven, aquí tenemos esta organización y nuestra pregunta nos va a decir cuánto aporta cada año y cada temporada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sería igualmente desplazar nuestros valores. Nos apoyaremos para el 100% con respecto a los vendedores. Entonces, tomamos la información desde aquí, otra vez la cambiamos y aplicaremos entonces total principal. Y nos vamos a vendedor para que así
estos elementos se vuelvan el 100%. Cambiaremos la orientación y listo, porque esto es lo que está aportando cada año y cada temporada. Vean que aquí la organización sí nos afecta en cómo lo desglosamos. ¿Por qué? Porque a partir del desglose se estarán generando nuestros valores. Y podemos utilizar esta organización donde podemos ir recorriendo sección por sección y aquí generamos un desglose. Es decir, estamos generando un cruce del año con la temporada. ¿Cuánto aportó, por ejemplo, o qué significa este 30%? 30,63. Bueno, significa lo que aportó el 2020 en primavera para Jorge. Lo mismo si yo observo, por ejemplo, este 9,75, que veo que es más bajo entre los valores que tiene al lado, que es lo que aportó el 2022, el otoño del 2022, para Julia, porque Julia tiene aquí el 100%. Y listo. De esta manera podemos generar nuestro desglose. Generamos un cruce de campos, pero le estamos añadiendo esta pequeña capa donde el 100% se está basando por subtotales, es decir, el subtotal de Jorge, el subtotal de Julia, etcétera. De esta manera queda un poquito más claro. Ahora sí, aún así, igual si pusiéramos fecha entre vendedor y temporada, también sería válido. A lo mejor un poquito más difícil de visualizar, ya dependerá del volumen de datos que tenemos y de las divisiones que queremos hacer, pero como aquí ven, nos estamos basando en un vendedor en específico. Yo recomendaría esta organización al menos para este grupo de datos, pero ambas formas son adecuadas. Solamente tenemos que fijarnos dónde cae el 100% y que justamente podamos hacer o generar estas interpretaciones. Y listo. Ya con esto tendremos también resuelta la pregunta número 3 respecto a subtotales y listo. Con esto tendremos nuestro ejercicio completado. Luego nos vamos a comparación y misma historia. Tomaremos estos valores. Ahora utilizamos los valores de datos 3, entonces ya cambiamos. Es donde tenemos el censo. Sacamos nuestra tabla dinámica. Nos vamos a una hoja existente, la hojita de comparación. Coloco aquí los datos y listo. Y nos apoyaremos de la cantidad para edad. Cambiar esto a un promedio para que se pueda interpretar más fácilmente y listo. Entonces, este es nuestro apartado. Le doy un mayor tamaño y vamos a resolver estas dos preguntas. Son bastante más pequeñas, bueno, más concisas. Entonces, bueno, ¿qué dice? Compara el promedio de edad registrada. Entonces, promedio de edad. Aquí no hacemos una suma, hacemos un promedio de entrada y nos dice, vamos a comparar el promedio de cada edad, de la edad registrada, en cada censo. Ajá. Para cada censo, va aquí, se fue el para. Para cada censo con respecto al siguiente año. Recordemos que estamos en comparación. Ujú. Entonces, tendremos que tomar la idea de serie de datos. Aquí entonces la serie de datos se va a basar en los años. Entonces, desgloso el campo año censo que nos dará la siguiente organización. De esta forma. Ujú. Nos dará esta organización, donde tendremos desglosados los años de cada censo y el valor correspondiente. Muy bien. Y listo. Entonces ya tenemos el promedio y tenemos los datos organizados en esta serie cronológica basada en el censo. Ahora nos dice,
¿Cuál es la comparación con respecto al siguiente año? Y aquí está la clave. Siguiente, ¿no? Ya tengo los valores individuales, pero quiero compararlos. ¿Cómo los comparamos? Bueno, estamos en el apartado de comparación, entonces nos vamos a nuestra sección de cálculo, mostrar valores como, y aquí vamos a seleccionar diferencia, diferencia y porcentaje de diferencia, ¿de acuerdo? Y elegimos el valor siguiente, porque justamente dice siguiente, tomando como campo base los años, el año de censo. Y listo. De esta manera tendremos la comparación y nos dice, visualiza el valor y el porcentaje. Entonces necesitaremos agregar dos campos. Agrego otra vez el campo de edad, modifico la operación para que sea también promedio y aplico lo mismo, pero esta vez no en diferencia, sino en porcentaje de diferencia, basándose en el valor siguiente. Aquí está la clave, siguiente. Y listo, siguiente. De esta forma. Y igualmente solo voy a retomar el valor siguiente. Aquí también me equivoqué, le di a alguien siguiente y listo. Ahora sí, ya se corresponde. ¿Por qué el 2020 no tiene un valor? Porque no hay un valor siguiente con el que comparar. Solo tenemos estas diferencias. Entonces, el 95 comparado con el siguiente, de hecho aquí también puedo agregar un tercer campo que muestre la edad. Lo cambio a promedio y listo. Este va sin cálculo para que podamos comparar. Entonces, esta es la respuesta. Si yo en el 95 tuve 20.5, 20.6, y en el siguiente obtuvimos un 22, ¿cuál es la diferencia? Que vamos 1.375 por debajo. ¿Por qué? Porque el valor de comparación es el siguiente. Es decir, al 20 le restamos el 22. Por eso nos sale este porcentaje. O bien podemos decir, ¿sí? Que en comparación con el siguiente, estamos 6%, 6.24% por debajo. De esta forma. Entonces, es esto. Ya con esto llegamos a los resultados. Estamos comparando y listo. Entonces, ya, con esto tenemos la organización. Y tenemos dos preguntas a modo de análisis o a modo de apreciación. ¿Qué años hubo un mayor cambio? ¿Qué años hubo un menor cambio? Bueno, entonces simplemente ubicamos el más grande y el más pequeño. ¿Dónde está el más grande? En este caso, el más grande está en el 8%. Este fue el valor más grande, que es del 2015 al 2020, donde hubo una mayor diferencia respecto del año siguiente. ¿Por qué? Porque estamos un casi 9% por debajo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que los valores siguientes, bueno, comparándonos con el valor siguiente, estamos 8.51 por debajo. Ese es el mayor cambio y el menor cambio es el 4%, que se da entre el periodo del 2010 y 2015. Esta sería nuestra respuesta. Y listo. Este es nuestro ejercicio. Primera pregunta resuelta. Vámonos con la segunda, que dice, compare el promedio de edad registrada para cada censo, aquí igual, para cada censo, con respecto al año 2020. Y lo mismo, visualizamos porcentaje y valor. Ahora ya nuestra fecha es fija, es el 2020. Ya no es el siguiente, sino que ahora nos estamos fijando en un año en especial. Y las preguntas son las mismas, entonces aplicamos justamente eso. Y aquí simplemente agregaré un D para que se entienda mejor la respuesta.
de cada censo. Listo. Entonces voy a copiarme de aquí, tomo la misma tabla como referencia. Lo pego aquí abajito y simplemente cambiaré que ahora no nos están preguntando por un valor siguiente, sino que nos están preguntando por el año 2020 en concreto. Entonces ahora mis comparaciones serán no sobre el año siguiente, sino por el 2020. Y listo. Tomo este año de referencia y lo mismo aquí. Tomo el 2020 de referencia y listo. Vean que los valores sí cambiaron. Ya no son estos porcentajes, sino que ahora son ya un poquito más pronunciada la diferencia a medida que se va alejando. Entonces, ¿dónde tuvo la mayor diferencia? Justamente como esperaríamos en el año más lejano, que es el 95. Es decir, pues sí, ¿no? A lo mejor la edad promedio fue cambiando y se nota mucho más la diferencia con respecto del año 2025, 2000, perdón, 1995, donde la edad promedio era 20 años. Estos son datos reales. Era 20 años y ahora la edad promedio para 2020 es de 29. Es decir, la población está envejeciendo y podemos ver la proporción. Entonces, bueno, la interpretación es la misma. ¿Dónde está el menor cambio? En el censo anterior, de 2015. El mayor cambio en el primer censo que tenemos en estos datos, del 95, en proporciones del 8,51 y 28,77, por debajo del 2020. Y listo. Con esto tendremos resuelto estos dos ejercicios. Y pasamos con el siguiente, que es nuestro ejercicio de acumulados. Misma dinámica. ¿Qué datos vamos a tomar? Los datos de la hojita datos 2. Entonces, vamos por datos 2 que tiene nuestro registro de pedidos. Tomamos la información y sacamos nuestra tabla dinámica. Diseño de tabla dinámica, resumir. Nos vamos a una hoja existente y nos vamos al apartado de acumulados. Dejamos aquí nuestra referencia y seleccionamos. Ahí está. Listo. Entonces ya con esto dejamos aquí los apartados. Igual nos apoyamos en este caso del valor de pedidos para poder copiarnos desde aquí. Suma de pedidos y también le aplicar este formato de número para que sea más fácil de visualizar. Números sin decimales, pero con separadores. Acepto, acepto y listo. Ahora vamos a resolver estas cuatro preguntas. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Tenemos los valores acumulados, exactamente. Vamos a calcular los valores acumulados de la suma de pedidos para los días. Ajá, entonces queremos ver la acumulación o los valores acumulados para los días, basándonos igual en la suma, ¿no? Que es lo más habitual. Y aquí, bueno, simplemente, de hecho, ni siquiera necesitaré referencia porque tal cual está diciendo que me basa en la acumulación a través de los días. Entonces, bajo mi campo llamado días y ahí están. Ahí tendremos los valores. ¿Cómo se fueron acumulando? Bueno, tenemos los valores normales y tendremos después la acumulación. Entonces, igualmente como en el apartado anterior, digo aquí, normalmente también siempre aplicaremos este contraste. Bajamos dos veces más el campo de pedidos para poder contrastar los valores originales, por así decirlo. En el segundo campo aplicamos el total en, que es el valor correspondiente. Campo base, los días, porque es a través de ahí donde estamos generando esta acumulación. Y después, en el otro campo, porcentaje del total en. También como campo base, los días. Y tenemos los datos acumulados y el porcentaje acumulado. Ujú.
Y listo. Ahora ya, con esta organización podemos responder lo siguiente. En primer lugar, ¿en qué día se registra la mayor variación? ¿Sí? ¿En qué día se registra la mayor variación? Bueno, aquí simplemente, a lo mejor podemos verlo en números, nos puede servir más, servir menos, pero lo veremos más claramente en los porcentajes, donde estará variando mucho más nuestro valor, que aquí podemos determinar igualmente varias medidas. También no tendremos de momento un apartado preciso, esto ya después lo estaremos abordando. Entonces aquí podemos hacerlo incluso como apreciación. Ya después lo combinaremos con otros cálculos, pero podemos ver que aquí tenemos incrementos del 15 aproximadamente, también aquí del 15 aproximadamente, también aquí también, va más o menos parejo. Va por ahí del 15 aproximadamente y de hecho sí lo podemos ver aquí en la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que es igual valores que van de forma relativamente constante, tanto para la mayor variación como para la menor variación. Luego nos pregunta en qué día se alcanza el 15%, el 50%, y aquí ya simplemente determinaremos en qué día logramos alcanzar el 15%, justamente en el día jueves. ¿Por qué? Porque el día jueves llegamos al 57, es decir, ya alcanzamos esta marca del 50% y listo. Ya con esto tenemos esta respuesta. Aquí podemos contestar de forma precisa y aquí nos apoyaremos, bueno, simplemente del reflejar la respuesta. Añadiremos en las siguientes lecciones también una alternativa para poder responder con precisión ya con esta herramienta. Y por último, el número 4 nos dice, utiliza un objeto segmentador para ir variando el mes y generar pues un análisis un poco más dinámico. Entonces, lo mismo, tomamos estos valores, nos vamos a ir a la pestañita analizar tabla dinámica, esta pestaña emergente, insertamos el segmentador basándonos en los meses y listo. Aquí ya simplemente nos servirá para poder ir checando la mayor cantidad de variaciones. Vemos que para enero sigue siendo el jueves. Aquí podemos ver cambios un poquito más agresivos. Se alcanza a apreciar. Para febrero, para marzo, vean en el caso de marzo, el 50% se alcanzó para abril se alcanzó el miércoles, para mayo se alcanzó el jueves. Y vean, aquí podemos ir básicamente variando los parámetros. Y generaremos nuestro análisis un tanto dinámico. ¿Por qué? Porque aquí ya queda un poco en el plasmar los resultados. ¿De acuerdo? Y así podremos ir generando o visualizando estos cambios. Y quedará justamente para el análisis, para que podamos apreciar estas diferencias. De este modo. Y listo, ¿no? Ya con esto, bueno, tenemos esta parte resuelta. Es todo. Nos vamos a ranking y lo mismo. Ahora vamos a utilizar los datos de datos 3. Nuevamente volvemos con los valores de nuestras entidades. Traemos nuestra tablita dinámica, nos vamos a la pestañita de ranking, colocamos aquí nuestra sección de tablita dinámica, colocamos la edad, pasamos a promedio y listo. Hago un poquito más grande esto y ahí está. ¿Cuáles van a ser las preguntas aquí? Tenemos simplemente una pregunta, ya que esta operación de ranking es un poquito más sencilla. Y nos va a decir, vamos a realizar un ranking de menor a mayor, ojo, menor a mayor, tomando como base los años de censo. Ajá. Los años del censo, es decir, esto que tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, este es el criterio, el promedio, pero la base
van a ser los años del censo. Es decir, y ven, estamos utilizando los años del censo, que es un campo, y la entidad registrada, es decir, para cada entidad. Entonces, si nuestra base son los años de censo, eso quiere decir, voy a poner los años de censo en columnas, que nuestro ranking se va a basar en 6 posiciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, porque tenemos 6 censos. Lo que queremos obtener aquí son un top 6 posiciones, porque estamos basándolos en los rankings. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál fue el mayor, el menor censo para cada entidad, según los datos, según el año de censo. Entonces desplegamos entidad en las filas, bueno, hacerlo más pequeñito, desplegamos entidad en las filas y los años en las columnas. Nos vamos por, y bueno, ahí desprendimos el detalle, esto igual lo estaremos abordando en una siguiente lección. Eso es simplemente un resumen, ¿no? Vamos a ignorarlo por el momento. Entonces sacamos nuestro cuadrito de configuración y buscamos la operación de menor a mayor, que ya está hasta el final. Entonces, ¿qué nos pedía? De menor a mayor. Ese va a ser nuestro ranking. El top 1 es el más pequeño. Le damos clic y utilizamos como base el año del censo para que así tengamos un ordenamiento de top posiciones, siendo la edad más pequeña o el valor más chiquito donde nos aparezca un 1, que aquí pareciera que está mal o pareciera que tiene algo raro. Sin embargo, no lo es. Digo, son datos reales. En este caso, esos en específico sí son reales. Los otros son inventados, estos son reales. Y aquí vemos que justamente nuestra curva para todos los estados sigue su valor o su tendencia, siendo que la edad promedio para el 95 eran personas mucho más jóvenes que para el 2000, que para el 2005, que para el 2010, etcétera. Es decir, aquí tenemos esta uniformidad. No tenemos ningún valor que esté cambiando. Y tal cual nos muestra las posiciones. Entonces, aunque llegara a variar por muy poco, porque son edades, entonces puede variar por décimas, así lo podemos ver claramente. Y basándonos en los datos, decimos que, pues bueno, no hay ningún estado que en algún censo se haya hecho la población más joven. No, todos van envejeciendo en ese sentido. La media, por supuesto. Y ya. Entonces, ya con esto, bueno, tenemos la respuesta a este pequeño ejercicio. Porque como tal solo se nos pide la visualización de menor a mayor, tomando como base los años de censo. Un ejercicio similar lo tendrás en la parte de prácticas. Pero al menos por aquí tenemos todo resuelto. Y listo. Vámonos al final, a la hoja, la última hoja que es la ponderación. Y mismo caso. ¿Cuáles datos utilizamos? Datos 2. Entonces, vuelvo a datos 2, que es lo de los pedidos. Sacamos tablas dinámicas. Me la llevo a la hojita de ponderación y lo dejo por aquí. Ahí está. Y misma historia. Voy a valores, saco su formato para darle un formato de números, con separación pero sin decimales, y acepto. Ahí está. Poco más de tamaño y listo. Ahora, vamos a resolver las... Es una pregunta también, porque es la ponderación, lo de las frecuencias, frecuencias esperadas. Ahora nos dice, en una tabla dinámica, usa los campos días y mes y suma pedidos. Entonces aquí van a estar involucrados días, mes y sumas pedidos. Vamos a llevar días a las columnas porque son menos y los meses a las filas porque son 12, entonces va a ser más fácil de visualizar aquí. Y listo, nos dice simplemente realiza un índice, una operación de índice o la ponderación de frecuencia esperada, que es la última de las operaciones.
Ahora simplemente nos tiene tres preguntas para interpretar. Ujú. Por un lado, nos dice, bueno, vamos a aplicar la operación. Igual nuestro cuadrito de configuración de campo de valor. Y es la última opción. La última, la última, la última. De hecho, por eso dice índice. Es la última. Le damos en aceptar y listo. Y tendremos justamente estos apartados. Y lo voy a hacer un poquito más pequeñito. Y ahí está. Listo, ¿no? Ya están más uniformes. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? Nos dice, ¿cuál es la interpretación de los domingos de mayo? De los domingos de mayo. ¿Cuál es nuestra interpretación? Bueno, vamos a checar dónde están los domingos de mayo. Aquí están los domingos y aquí está mayo. Lo voy a subrayar nada más para que se vea. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, recordemos que el uno es igual al valor esperado, que es lo normal, ¿no? O el valor esperado, la frecuencia esperada. Cuando supere el uno, como en este caso, 1.17, quiere decir que está un 17% por arriba del valor esperado. Es decir, aquí hay un 17% de pedidos los días domingos para el mes de mayo de los que se esperaban. Ajá. Entonces, si tenemos que ajustar, a lo mejor aquí, pues bueno, no sé, imagínense que son pedidos de comida o pedidos de productos, bueno, a lo mejor aquí hay que darle un poquito más de stock o de recursos. ¿Por qué? Porque superó lo que se esperaba o es un valor que está por arriba del promedio o también conocido como relación fuerte. Ujú. Es decir, tiene mayor relevancia esta combinación de los domingos con mayo. Esa es nuestra interpretación. Luego nos dice, ¿en qué porcentaje varía el dato de los sábados de febrero? Nuevamente, sábados, febrero. Entonces voy aquí a febrero y aquí están los sábados. La pregunta es, ¿en qué porcentaje varía el dato? Ujú. Si decimos que el uno es la frecuencia esperada, si tenemos un 0.75, esta es la notación decimal, esto en porcentaje significa 75%. Es decir, que está más o menos un 25% por debajo de lo que debería, de acuerdo con los datos que tenemos. Entonces, quiere decir que es una relación débil o que aquí se obtuvo un valor de pedidos menor al esperado, ¿no? Entonces hay que retirarle recursos, hay que retirarle stock. ¿Por qué? Porque no está acorde a la demanda de los demás datos. Y en ese porcentaje, ¿por qué? Porque es que tanto está alejado del uno. Aquí está aproximadamente un 25%. ¿Por qué? Porque recordemos que el uno significa 100%. O sea que el 75% o este valor es lo que equivale el 0.756 y fracción, ¿no? Solo fíjense siempre en los primeros números, que es más o menos la generalidad. Digo, no es una respuesta 100% exacta, pero justamente de esto trata esta tablita, que se genere esta tabla de frecuencias con todos los cálculos correspondientes. Como tal, los datos ahí están, solamente, pues bueno, es cuestión de que los analicemos y los interpretemos. Luego la última pregunta dice, ¿qué valor corresponde más a lo esperado? Es decir, ¿cuál está más cerca del uno? ¿Los jueves o los viernes de diciembre? Bueno, nos vamos a diciembre y ubicamos los jueves y los viernes con estos dos. Digo, aquí, por supuesto, a lo mejor hay valores que están muy, muy cerrados, pero aquí simplemente tenemos que medir su diferencia del número uno. Digo, lo podemos hacer con una resta, pero de momento nos apoyaremos solo en las tablas.
Porque es evidente. Aquí, ¿qué dato corresponde? El valor de los jueves. ¿Cuál es la variación? Cerca del 1%. O sea, básicamente casi casi esto es un uno cerrado. Entonces, ¿cuánto varía? 0,1, lo que es equivalente a 1%. Más menos, digo 1,8 más o menos. 1,8. Pero aquí 0,9 significa 90%. ¿Sí? Este significaría 101,8 y este significaría 90%. Entonces, ¿cuál está más lejos? El 90, porque esto varía más o menos por 10%. Y este varía más o menos por un 1%. Entonces, ¿cuál está más alejado? El viernes. ¿Cuál está más cercano a la normalidad? El jueves. Es decir, si vemos la distribución, la frecuencia esperada para el jueves es prácticamente el uno. O sea, está muy, muy pegada al uno. Varía por un 1 y 1,7%, 1,8%. Mientras que el viernes sí varía por un 10%, por debajo de lo que debería. Entonces, el que está más acorde a lo esperado o más cercano al promedio es el jueves. Y listo. Esta es la interpretación que le estaremos otorgando. Y ya con esto finalizamos esta sección de ejercicios correspondientes a nuestra lección de cálculos porcentuales. Como puedes ver, es un tema bastante amplio, bastante diverso, junto con la parte de los resúmenes, y serán las dos principales utilidades o herramientas de nuestras tablas dinámicas. Las aplicaciones, pues bueno, son muy extensas y para eso tendremos también nuestros apartados de prácticas. Ya te corresponderá a ti aplicar estos conocimientos en estos ejercicios propuestos. De momento estamos llegando a al final de esta sesión de ejercicios. Estamos completando la lección. Cualquier duda que se te genere, puedes hacerla llegar a través de el grupo de WhatsApp y te estaré contestando con la mayor brevedad posible. Nos vemos en la próxima lección.